Buenos días, Dios los bendiga. Bueno, hoy tenemos un día muy especial porque le vamos a dar gracias al Señor y le vamos a dar toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Y hoy tenemos una palabra para honrar a nuestro Dios, para aprender, ¿cierto? Para poder entender más lo que Él nos quiere decir, lo que Él nos quiere enseñar. Y lo que vamos a ver hoy, toda la palabra que vamos a ver hoy, yo la saqué de Segunda de Reyes. ¿Quiénes están leyendo? Amén. ¿Quiénes están siguiendo el desafío? Amén. Todos, ¿cierto? Sí. ¿Van en Segunda de Reyes qué? 25. Ya se terminó. Pues ya se terminó, ¿cierto? Entonces ustedes tienen claro todo ese capítulo, ¿cierto? Tienen claro todo ese libro, ¿sí? Y el capítulo que yo del que yo tomé esta enseñanza, pues también lo tienen claro. Hoy vamos a presentar la palabra y todo lo he sacado del Segunda de Reyes 22, del 22, ¿listo? O sea que ustedes lo tienen muy fresquito. Y la prédica de hoy yo la he titulado Volviendo a la Palabra, ¿cierto? Volviendo a la Palabra, el llamado de Dios a su iglesia, volviendo a la Palabra. Y el tema que vamos a tratar realmente tiene que ver con la urgencia de nosotros redescubrir, de la urgencia que nosotros tenemos de obedecer, ¿sí? De honrar la palabra de Dios, porque eso debe ser urgente para nosotros, ¿cierto? Hoy en día es urgente hacerlo. ¿Para qué? Para que evitemos el juicio, ¿cierto? Y para que podamos vivir bajo su protección y bajo su bendición. Hoy nosotros vivimos en tiempos peligrosos, ¿cierto? Vivimos en tiempos muy difíciles, ¿sí? No siempre por las guerras o por las crisis económicas que hay, ¿cierto? Sino porque nosotros hemos olvidado la palabra de Dios. Hemos olvidado la palabra. Por eso, hoy la prédica se llama Volviendo a la Palabra, ¿cierto? Para que regresemos realmente a lo que dice la palabra del Señor. Entonces la hemos olvidado, ¿cierto? Por eso estamos viviendo momentos, tiempos peligrosos. Muchos cristianos, o que se llaman cristianos, asisten a la iglesia cada semana usted los ve en la iglesia, ¿sí? Alaban al Señor, cantan, ¿cierto? Están pendientes de lo que se dice, pero no conocen ni obedecen la voz de Dios. No la conocen. Y como no la conocen, ¿qué hacen? No la obedecen. Entonces en Segunda de Reyes 22 se relata como el rey Josías. ¿Se acuerdan del rey Josías? Sí. Ustedes lo tienen muy claro porque lo acabaron de estudiar, ¿cierto? Él empezó a reinar ¿a qué edad? 8 años. A los 8 años, ¿cierto? A él se le murió el papá y le tocó empezar a gobernar. Bueno, le murió, no, lo mataron, ¿cierto? ¿Ah? Era malo, dicen por aquí, que era que el papá era muy malo. Entonces comenzó a reinar este rey Josías, de 8 años, empezó a reinar en Judá. Pero él más adelante se encontró con un libro. ¿Con cuál libro se encontró? De la ley. Con el libro de la ley, ¿cierto? Hay unas que ya se les olvidó. Con el libro de la ley, un libro que había sido olvidado por muchas generaciones. Lo habían olvidado, el pueblo había olvidado ese libro, ¿cierto? Lo habían olvidado. Y ese descubrimiento, el descubrimiento de ese libro de la ley, cambió el rumbo de todo un pueblo. Cambió el rumbo de esa nación, ¿cierto? Lo cambió. Y este joven, ese rey Josías, cambió el destino de su nación.
Al hacer una sola cosa, ¿qué fue lo que él hizo? Volver a la palabra de Dios. Con él volver al pueblo a la palabra de Dios, cambió el rumbo que traían, ¿cierto? Cambió ese rumbo que traían de destrucción, cambió ese rumbo que traían de pecado, ¿sí? Hoy nosotros lo vemos, muchas iglesias han olvidado la palabra de Dios. Ustedes ven muchas iglesias, porque hay muchas, ¿cierto? Te ve todas las que quiera. Se predican ideas humanas, predican cosas que no están en la Biblia, ¿cierto? Predican enseñanzas de hombres, predican prosperidad, ¿cierto? Que a mucha gente eso es lo que les gusta, ¿cierto? Ir a una iglesia que le digan que al otro día se van a hacer multimillonarios, ¿cierto? Entonces a esta iglesia están predicando ese tipo de cosas, ¿cierto? Solo emociones, ¿cierto? De sentir, de tocar, de gritar, de tirarse al piso, ¿cierto? Entonces a mucha gente le gusta eso. Y eso que estamos viendo nosotros en esas iglesias, pues déjenme decirle que todo eso es mentira, ¿cierto? Nada de eso es bíblico, nada de eso está en la Biblia, ¿cierto? Entonces estamos predicando este tipo de cosas, o están predicando este tipo de cosas en estas iglesias, pero no están predicando lo que el Señor nos manda, que es la sana doctrina. No están predicando la sana doctrina, ¿cierto? Nosotros aquí en la iglesia siempre nos hemos basado en la palabra del Señor y predicamos la sana doctrina, lo que está en la Biblia. Todo lo que nosotros decimos aquí, lo que enseñamos está en la Biblia. Aquí no hay nada inventado, que a alguien se le ocurrió, nada, ¿cierto? Por eso somos independientes, porque cuando usted empieza a depender de alguna de estas denominaciones que hay hoy en día, que también son muchas, se empieza a dañar todo, porque esas denominaciones empiezan a sacar sus propios, ¿cómo se dice? Sus propias normas, ¿cierto? Normas, sus propias enseñanzas, sus propias cosas, y empiezan a distorsionar la palabra. Por eso nosotros somos independientes. Antes pertenecíamos a una denominación que cuando nos dimos cuenta por dónde iba todo, por dónde iba ese camino, nos alejamos. ¿Listo? Entonces por eso somos independientes. Por eso somos la iglesia del puente, independientes. ¿Listo? Entonces, esta historia, la historia de Josías, nos llama a volver a la palabra, que nosotros volvamos a la palabra, pero con humildad y con obediencia, ¿cierto? ¿Para qué? Para evitar el juicio de Dios. Y hoy vamos a tratar varios puntos. Yo le puse que 5 puntos, vamos a ver si los alcanzamos a ver todos. Dios quiera que sí. Y esos 5 puntos que son tan importantes en esta enseñanza, en estos versículos de la Biblia, pues nos van a dejar una gran enseñanza, valga la redundancia, nos van a dejar una gran enseñanza. Primero, un rey joven con un corazón para Dios, ¿cierto? Recuerde que Josías era un rey de muy poquitos años. ¿Cuántos tenía? 8. 8 años cuando fue rey, ¿cierto? 8 años. Entonces, Segunda de Reyes 22, del 1 al 2 dice, búsquenlo ahí porque ese va a ser, acuérdense que ya les dije que era Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, del 1 al 2. Me dicen cuando ya lo tengan. Ok. Del 1 al 2. Entonces dice así, yo lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes lo van a seguir ahí. Voy a leer lo más importante de esos 2 versículos. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, ¿cierto? Entonces mire que estamos diciendo que era de 8 años porque la Biblia lo dice, ¿cierto? Y porque ya conocemos la historia, ¿cierto? Ya más o menos les dije, el papá de él murió y él estando de niño, él era el que lo sucedía, entonces él tenía que seguir reinando. Reinó en Jerusalén 31 años. Y dice el número 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha
ni a la izquierda. Entonces se dice que, si dice la Biblia que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, nos quiere decir algo, ¿cierto? Quiere decir que era que habían unos que no habían hecho lo recto, ¿cierto? Pero él sí hizo, como dice la Biblia, hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y para que recordemos eso, pues el padre de él fue ¿quién? ¿Quién fue el padre? ¿Se acuerdan? El padre fue Amón, ¿cierto? Y su abuelo, ¿quién era el abuelo de él? Manasés. Manasés, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan? Pues ya se los olvidó. Que Manasés fue muy malo. Pero para que nos acordemos un poquito. Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor. Dice la palabra, Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor. ¿Por qué hizo lo malo? ¿Ah? Pero también, o sea, hizo lo malo al igual que su padre, ¿cierto? Manasés. O sea, al igual que el abuelo de Josías, ¿sí? Él hizo lo malo. O sea, se le pegó lo malo del papá, Amón. El papá Manasés hizo lo malo y él siguió haciendo lo malo, ¿cierto? Aunque Manasés por él se arrepintió, ¿cierto? Ese fue el pecado peor. Fue el pecado peor, bueno, ok. Y ofreció sacrificios a todas las imágenes talladas que su padre Manasés había hecho. Eso fue lo que hizo Amón. Y la sirvió, o sea, fue idólatra. Eso se arrodillaba y adoraba imágenes, ¿sí? Tenía muchos ídolos. Y la tradición relata que Amón quemó el libro de la ley, dice la tradición, ¿cierto? Y dejó que las telarañas cubrieran el altar. Eso fue lo que hizo Amón. Y Manasés también fue malo, ¿cierto? Asesinó a mucha gente inocente. Asesinó a mucha gente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Y eso fue el pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, ¿sí? Al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Entonces mire que cuando usted está dirigido por gente mala, Mal guiado, sí. cuando usted se alía a gente mala, usted tiende a ¿qué? A hacer lo malo, ¿cierto? Por eso tenemos que ver muy bien con quién nos juntamos. Porque si usted se junta con gente mala, con gente que no piensa sino en hacer lo malo, usted con el tiempo ¿qué va a empezar a hacer? Lo malo, ¿cierto? Y sus amigos son puros bebedores. No, es que yo me reúno con ellos porque es que ellos son me hacen sentir muy bien. ¿Usted qué va a hacer al final? Va a empezar a beber igual que ellos. Si sus amigos son puros viciosos, ¿usted al final qué va a hacer? Igual, ¿cierto? Porque eso se pega, dicen que lo malo se pega. Entonces lo más seguro es que le va a pasar eso. Entonces por eso usted tiene que buscar muy bien con quién se va a juntar. Si usted se junta en yugo desigual, ¿qué va a pasar al final? Usted no va a progresar ahí espiritualmente. Lo más seguro es que usted se va a volver, ¿cierto? Porque usted tiene eso ahí que lo jala. Tiene esa parte ahí que no está de acuerdo con el Señor, ¿cierto? No está de acuerdo con lo que usted piensa. Entonces eso va a pasar. Entonces por eso tenemos que saber muy bien, y la Biblia lo dice, muy bien con quién se va a juntar. ¿Listo? Pero este Josías, a pesar de su juventud y de venir de una línea de reyes muy malos, ¿qué hizo él? ¿Qué dice la Biblia que hizo? Decidió honrar a Jehová. Decidió hacer lo bueno. Él tenía todo. Acuérdense que los niños, ¿a quién le copian? A los papás, ¿cierto? Los niños empiezan a copiar lo que usted hace como papá, lo que usted hace como mamá. Si lo que ven es que usted mantiene bebiendo cada 8 días, eso se les va a grabar a ellos en la cabeza. Si lo que usted ve es que la mamá o el papá hacen algo que no debe ser, a ellos se les va a grabar. Pero si empiezan a ver que es una persona que lee la Biblia, que hace cosas buenas para el Señor, ¿cierto? Que trata bien a los vecinos, a su familia, ¿sí? Que honra al Señor, ellos van a tener también esa enseñanza. Entonces Josías decidió honrar a Jehová, y no fue para su propio beneficio, sino que lo empezó a honrar ¿para quién? Para el beneficio de todo un pueblo, ¿sí?
Por eso decíamos ahora que cambió todo, ¿cierto? Todo eso malo que traían lo cambió. O sea que nosotros lo podemos hacer, ¿cierto? O sea, no importa tu pasado, no importa la edad tuya, ¿cierto? Porque muchas veces, no, es que yo estoy muy joven, no, por eso fue, no, es que yo estoy muy viejo, es que, no, es que mi familia es así, es que como mi familia toda es católica, entonces yo tengo que seguir la tradición, ¿cierto? Tengo que seguir en esa ignorancia, no, usted tiene que aprender la palabra, lea la palabra y usted va a aprender que hay un error, ¿cierto? O sea que usted no puede seguir esa tradición familiar, ¿cierto? No quiere decir que porque usted así era en tu casa, en tu barrio, en tu familia, no, usted no puede seguir así. Mire que eso fue lo que hizo Josías. Aunque sus padres fueron malos, ¿el que hizo? Cambió de un vuelco total, ¿sí? O sea que Dios puede levantar líderes espirituales en cualquier etapa de la vida. En cualquier momento puede levantar líderes. De niño, mire que Josías era un rey de 8 años. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Dónde están esos Josías hoy en día? ¿Dónde están? ¿Cierto? Esos jóvenes que se atreven a vivir de una manera diferente, que se atreven a vivir alejados del mundo, alejados de tanta cosa que hay hoy, ¿cierto? De tanta maldad, de tantos vicios, de tantas cosas. ¿Dónde están esos padres que se levantan a restaurar sus hogares? Que realmente están siguiendo al Señor, que realmente están siguiendo la palabra, ¿cierto? Y que están induciendo a su familia que sí lo hagan. ¿Y dónde están esos pastores y esos líderes que dicen volvamos a Dios, volvamos realmente a Dios? Hoy en día vemos muchas cosas que nos alejan del Señor, pero el Señor hoy lo que nos está pidiendo es que volvamos a Él. Si nosotros realmente queremos cambiar esta situación como está hoy en día, en cualquier aspecto, de que usted lo mire, si queremos cambiar todo lo malo que se está viviendo hoy en día, tenemos que volver a Dios. Mientras no volvamos al Señor, vamos a seguir igual. ¿Listo? Segundo, el descubrimiento más importante de la historia. Nos estamos refiriendo en este momento al capítulo 22, ¿cierto? ¿Cuál fue el descubrimiento más importante ahí? Dice Segunda de Reyes 22:8. Dijo el sumo sacerdote al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. O sea, el rey Josías, como estamos hablando de él, gobernaba Judá. ¿Qué hizo él? Ordenó que hicieran ¿qué? Que repararan el templo, ¿cierto? Que lo repararan, que empezaran a reparar el templo. Pero cuando ellos empezaron a reparar el templo, durante las obras, el sumo sacerdote encontró un libro. ¿Cuál libro? El libro de la ley. Imagínense, lo encontró, el libro que ellos tenían que tener, el que tenían que seguir, el que le daba las instrucciones de cómo comportarse, el que les daba la relación con el Señor. Estaba perdido. Lo encontraron. Llevaba perdido. ¿Por qué? Porque el pueblo, los que venían antes, como eran tan malos, no leían la ley, no estudiaban la palabra, ¿cierto? Por eso fue que se alejaron. O sea que este libro que encontraron en esa reparación del templo, contenía las leyes y los mandamientos que Dios les había dado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios le dio a Moisés, para que le transmitiera al pueblo. Pero ese libro aparentemente había sido olvidado, ¿cierto? Había sido ignorado durante mucho tiempo. Eso es lo que nos demuestra por qué anteriormente fueron tan malos, ¿cierto? Porque esos reyes fueron tan malos y por qué inducieron al pueblo a ser tan malos. O sea, el pueblo había perdido el libro de la ley en el templo y fue encontrado ¿cuándo? Cuando fueron a reparar el templo. ¿Cuál fue la importancia de ese descubrimiento? ¿Ustedes qué creen? ¿Cuál fue la importancia? La importancia de haber encontrado ese libro fue que hubo como un cambio, ¿cierto? Un cambio muy grande. ¿En dónde? En la historia del pueblo. Hubo un cambio muy grande en la historia de Judá. Muy grande. ¿Cierto? Ellos venían sin conocer la palabra porque ya la habían olvidado, ya tenían el libro por allá archivado, ¿cierto? Pero cuando empezaron a leer el libro,
¿cierto? Cuando Safán, el que dice ahí la Biblia, que ese, ¿quién era Safán? Era el escriba, ¿cierto? Era el, ¿cómo se dice? Como el secretario real, el secretario del rey. Cuando él empezó a leerlo, se da cuenta de su importancia, de la importancia del libro. ¿Y qué hizo? Se lo llevó al rey, ¿cierto? Se lo llevó al rey. Y eso hace que Josías, cuando lo lee, cuando lo escucha, cuando se lo leen, él empieza a tomar medidas, ¿sí? Para reformar las prácticas religiosas que tenía el pueblo y para restaurar el cumplimiento de la ley de Dios. O sea que la lectura del libro de la ley provoca en este rey Josías una profunda convicción y un deseo de cambiar las cosas en su reino. Así debemos ser nosotros. Cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que quedar con una profunda convicción de la palabra, tener fe en la palabra y que esa palabra realmente empiece a cambiarnos, ¿cierto? Que no sigamos lo mismo. Es que yo veo a veces que aquí decimos y explicamos y volvemos a leer la palabra y volvemos a repetir y vemos cada 8 días lo mismo y seguimos lo mismo, ¿cierto? A veces uno cree que el del problema es uno, ¿cierto? Uno dice, ¿será que el problema es mío? Que como que no logro que entiendan, ¿cierto? Pero resulta que es que el Señor también hace, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que hace su obra. Y si cada uno de nosotros no ponemos empeño en realmente aprender la palabra, pues nunca vamos a avanzar y nunca vamos a crecer espiritualmente, ¿sí? O sea que fue una importancia muy grande, porque ¿qué hizo cuando encontraron el libro? Cuando Josías lo escuchó, hubo un cambio en el pueblo, un cambio en Judá, ¿cierto? Y reformó todo. Dice que en 2 de Reyes 22:8 marca el descubrimiento de la ley de Dios y el inicio de un nuevo proceso de reforma religiosa. Y esa reforma religiosa fue impulsada ¿por qué? Por el rey Josías, después de que leyó el libro de la ley. Cuando él lo leyó, descubrió que él tenía que empezar a hacer un cambio, a no seguir como seguían sus antepasados. O sea que para el pueblo de Israel, el libro de la ley era de suma importancia, era que para ellos era muy importante el libro, ellos ya sabían, ¿cierto? Porque acuérdense que el Señor le había dado la ley ¿a quién? A Moisés, para que le diera al pueblo, ellos ya venían con esa tradición, ¿cierto? O sea, era la base, ese libro era la base de su religión. Como nosotros, la base de todos nosotros, el cristianismo, ¿cuál es? La Biblia, ¿cierto? La palabra del Señor, ¿cierto? Igual que esa, la Biblia, ¿cierto? Eso era lo que los hacía diferentes de otros pueblos. Porque acuérdense que este pueblo, Israel, Judá, era el pueblo escogido por Dios. Entonces, y eso los hacía a ellos diferentes, ¿cierto? Ellos eran distintos a todos porque hacían lo que el Señor les decía. Y la relación que ellos tenían con el Señor era a través de la obediencia de lo que decía el libro de la ley. Eso era lo que pasaba. Entonces por eso era tan importante y de suma importancia este libro para ellos, ¿cierto? O sea que la ley delineaba todas las responsabilidades también y las obligaciones que los reyes tenían que tener, ¿cierto? Todo eso lo decía la ley. Y decía qué tenían que hacer, que no, qué ritos, qué ceremonias, todo lo que tenían que hacer para ellos poder llevar esa relación con el Señor, como llevar esos buenos términos con Dios, ¿sí? O sea que si el libro lo encontraron, como dice ahí que lo encontraron, si lo encontraron era porque estaba ¿qué? Perdido, ¿cierto? Si ellos encontraban el libro de la ley, estaba perdido. Imagínense que se habían olvidado del libro de la ley, del libro del Señor, que era el que los guiaba a ellos cómo comportarse. O sea, nunca más lo volvieron a estudiar, nunca más lo volvieron a leer. Acuérdense que eso eran unos rollos, ¿cierto? Ellos no tenían así como nosotros, que este tiene la Biblia, que ella tiene la Biblia. No, eran unos rollos y yo lo leía, ¿cierto? O sea que durante años la nación vivió sin un guía, sin una guía que era la palabra. Durante años vivió sin guía, sin dirección, vivieron sin luz, ¿sí?
Nosotros de pronto a veces nos pasa lo mismo, ¿cierto? Tenemos la Biblia perdida. De pronto la encontramos el domingo para venir a la iglesia. 10 minuticos antes de salir nos la encontramos y la desempolvamos, ¿cierto? Se nos pierde. Bueno, eso sí la tenemos, a veces que ni la tenemos, entonces ¿cómo la vamos a encontrar? ¿Cierto? A veces no tenemos ni Biblia y somos cristianos y no tenemos ni una Biblia. Entonces imagina ese pueblo que no tenían la ley del Señor. ¿Por qué eran tan malos? ¿Por qué hicieron tantas cosas que no agradaban al Señor? Porque no tenían esas instrucciones, ¿cierto? ¿Qué pasa con nosotros y no tenemos la Biblia y si no la leemos con constancia? Nos vamos a desviar porque no tenemos nada que nos diga cómo debemos comportarnos, ¿cierto? Entonces a veces la tenemos perdida y la encontramos es al final, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué vemos hoy? Eso. En muchas partes tenemos perdida la Biblia, ¿cierto? Vemos iglesias de pronto iglesias llenas de pantallas, ¿cierto? De pantallas en toda la iglesia, transmitiendo, llenas de luces, parece una discoteca, ¿cierto? Llenas de luces, entonces a la gente le gusta eso, ¿cierto? Porque los acerca más al mundo. En vez de alejarlos del mundo, los acercan más al mundo, ¿cierto? Entonces son unas iglesias que parecen una discoteca desde que usted entra, ¿sí? Con bulla todo el tiempo, con música, hasta reggaetón ponen, ¿cierto? Lo que llaman ellos es que reggaetón cristiano. Con eventos, entonces llevan muchos eventos, llevan músicos, cantantes, llevan danzas, llevan falsos profetas, falsos apóstoles, ¿cierto? Llevan danza, llevan cuanta cosa hay para entretener. Entonces se vuelven unas iglesias que lo que hacen es brindar entretención, ¿cierto? No busca realmente que la gente se arrepiente y conozca la palabra, sino que la gente se sienta entretenida, que la gente se amañe, ¿cierto? Como van y encuentran es pura diversión, entonces la gente es feliz, ¿cierto? Pero si les hablan de ellos, ya saben que si empiezan a hablarles de la palabra, de lo que dice la palabra, y que la palabra nos pide que nos arrepintamos y nos alejemos de lo malo, del pecado, la gente se les va a ir. Entonces tenemos iglesias llenas de todo esto, pero vacías de la palabra del Señor, sin la palabra, ¿cierto? Llenos de eventos, de luces, de pantallas, de profetas, pero sin la palabra. O sea que la Biblia está en los púlpitos, pero no está en el corazón del pueblo. Tiene la Biblia, pero no la tiene en el corazón, ¿cierto? O sea, no están haciendo nada. Entonces hay una pregunta que debíamos hacernos. ¿Cuándo fue la última vez que leímos la Biblia? ¿Cuándo fue? ¿Ah? Pero que la leímos realmente con esas ganas y esa hambre de aprender. ¿Cuándo fue la última vez? O que de pronto realmente nos hizo llorar, ¿cierto? Al descubrir nosotros todo lo malo que somos, ¿cierto? Y la otra pregunta es, ¿estamos criando realmente una generación que conoce más las redes sociales que las escrituras? Vea el daño que se le hacen a estos muchachos con esos celulares. Es lo peor que puede pasar. Los celulares, porque a veces se los dan es para entretenerlos o porque como los amiguitos tienen, entonces también hay que darles al niño, ¿cierto? O para que se entretengan. Pero el daño que se les hace, impresionante, porque ahí no hay ningún control, ¿cierto? A no ser que usted use aplicaciones, porque existen aplicaciones para eso, para los niños, para controlarles lo que ven, pero no, generalmente ellos empiezan a recibir todo tipo de cosas, todo tipo de información, empiezan a ver todo lo que no deben ver, ¿sí? Se les abren los ojos. Y nosotros, como tampoco leemos la palabra y tampoco se la leemos ni los obligamos a que la lean, no es que él no quiere, niño de 5 años, no es que como él no quiere, o de 7 o 10 años, o 20 que viva en su casa, o 30, pero si vive en su casa usted es la persona que pone las órdenes, ¿cierto? No es que él no quiere, no, es que
no lo podemos obligar. ¿Y por qué no lo mandó? ¿Y por qué no fue al grupo de los niños? No, es que me cansé de decirle, pero no quiso. ¿Cómo así? Sí, yo le dije y le insistí, pero que no quería, entonces no fue, ¿cierto? Entonces mire cómo estamos educando nosotros a los hijos. ¿Será que los estamos educando más a manejar? Porque para eso sí. Usted ponga a un niño de esos de 3 años, 4 años a instalar alguna aplicación y se la instalan de una. Usted no es capaz, pero ellos sí. Y le encuentran lo que sea. Ven a decir, ¿cómo se hace esto? Y todos lo saben. Y uno no entiende nada, ¿cierto? A veces. Tercero, una respuesta que agrada a Dios. Porque el Señor le agrada como nosotros realmente respondemos de acuerdo a su palabra. ¿Sí? Entonces estamos leyendo 2 de Reyes 22 y en el versículo del 11 al 13 dice que cuando el rey hubo oído la palabra del libro de la ley, rasgó sus vestidos, dice, ¿cierto? Acuérdense que a él le leyeron el libro de la ley. Entonces dice la Biblia que rasgó sus vestidos, ¿cierto? Cuando dice la Biblia que rasgó sus vestidos es que se conmovió, ¿cierto? Se sintió mal, se humilló, ¿cierto? Eso es lo que quiere decir. Le dolió, eso es lo que quiere decir, a él le dolió cuando leyó eso. Digo, pero ¿cómo así que estamos? Eso dice la ley y nosotros no lo hacemos. Entonces dio orden para que fueran a preguntarle a una profetisa, ¿cierto? Que preguntaran sobre él y sobre el pueblo, ¿sí? Acerca de las palabras que se habían hallado. Y ya ella le mandó a decir lo que el Señor había dicho. Entonces él se humilló, él me imagino que lloró, le pidió perdón al Señor, le dio temor, ¿cierto? Le dio temor a ver, conocer eso y saber que no lo aplicaban, ¿sí? Su corazón se quebrantó, dice la Biblia, se quebrantó. No solo se asustó, sino que se arrepintió también. Entonces él se quebrantó, se asustó, se arrepintió, ¿cierto? Él entendió, hemos pecado contra Dios, hemos vivido sin su guía. O sea, él no buscó excusas, ¿cierto? Porque él las tenía todas. Ah, no, yo soy joven, yo no sabía, a mí nadie me dijo, ¿cierto? Tengo 8 años. No, él no buscó excusas, ¿cierto? No culpó a otros. No, es que así mis padres eran así, mis abuelos, entonces, y yo por eso, no. Él reconoció que estaban cometiendo un error, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo podemos aplicar eso nosotros hoy? La importancia de la conciencia de esa palabra de Dios. O sea, Josías muestra una actitud profunda de arrepentimiento, ya lo vimos ahí, una actitud profunda de quebrantamiento al escuchar esta palabra, ¿sí? Y este es un recordatorio de que muchas veces no estamos conscientes de lo que Dios espera de nosotros hasta que nos confrontamos con su palabra. A veces no estamos conscientes, ¿cierto? Hoy puede ser que muchas personas vivan sin estar conscientes de las enseñanzas de la Biblia, sin reflexionar realmente en lo que Dios espera de sus vidas. De pronto lo leemos, pero no estamos como conscientes, ¿cierto? Como que ya leemos y no estamos conscientes que el Señor lo que realmente quiere es que haya un cambio, ¿cierto? Cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros debemos hacer una pausa y evaluar nuestra vida con honestidad, así como hizo Josías. Él escuchó la palabra, que hizo, se confrontó, ¿cierto? Evaluó lo que estaban viviendo, evaluó qué era lo que tenía que hacer y tomó la mejor decisión, ¿cierto? Entonces, estamos de pronto nosotros permitiendo que la palabra de Dios, que la Biblia transforme nuestras vidas, o de pronto la tengo olvidada en mi vida. ¿Qué estaremos haciendo? ¿Tendremos esa palabra olvidada o realmente estamos haciendo que transforme? ¿Ah? Que nos transforme. Tenemos que empezar a mirar eso, ¿cierto? Josías no solo se sintió afligido, ¿cierto? Él no solo se siente afligido, sino que toma una acción. Él se sintió mal, pero tomó acción.
Porque a veces nosotros, ay sí, estoy haciendo mal, pero sigo en las mismas, ¿cierto? No tomo ninguna acción. La acción es seguir igual. Pero la idea es que cuando la palabra nos confronte, nosotros tomemos acciones que le agraden al Señor, ¿cierto? No que sean acciones que le desagraden, porque también usted puede tomar esa acción de no hacerlo, ¿cierto? ¿Sí? Entonces él envía a esos oficiales de él a que consultaran a Dios, ¿cierto? ¿Para qué? Para saber qué iba a hacer, ¿cierto? Porque lo que estaba en juego ahí era muy serio, era todo un pueblo. Entonces él mandó a preguntar qué le decía a Dios, ¿cierto? ¿Qué era lo que Dios quería decirle? ¿Sí? Él empieza a buscar esa dirección divina. Hoy nosotros, cuando enfrentamos de pronto situaciones difíciles, y esa es la pregunta que nos debemos hacer, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, que van a llegar, ¿cierto? Nosotros estamos bien, pero van a venir situaciones difíciles, una más que otra, pero van a llegar, las vamos a vivir, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros? ¿O qué hacen ustedes cuando hay una situación difícil? ¿Nos dirigimos a Dios para obtener claridad, así como hizo Josías? ¿O qué hacemos? O abandonamos, o buscamos más bien al vecino, o buscamos más bien al amigo. ¿Ah? Buscamos a Dios. De pronto muchas veces tomamos esas decisiones impulsivas. Cualquier cosa ahí mismo tomamos decisiones sin analizar nada y sin pensar, ¿cierto? Y después, ¿qué va a pasar? Nos vamos a arrepentir, ¿cierto? O de pronto buscamos soluciones humanas en vez de consultar al Señor, ¿sí? Tenemos una situación difícil y buscamos consultamos a humanos, ¿cierto? Pero la verdadera dirección que nosotros debemos buscar es consultar a Dios. ¿Cómo consultamos a Dios? A través de la palabra, ¿cierto? A través de la Biblia, ¿cierto? Orando, en oración, escuchando la palabra, ¿cierto? Así es como lo escuchamos a Él. Entonces, ¿cuándo fue la última vez? O sea, ustedes van a ver que el Espíritu Santo va a empezar a mostrarte. Pero ¿cuándo fue la última vez que lloraste por el pecado? ¿Cierto? Y cuando estamos hablando de pecado es todo lo que no le agrada al Señor. No es solo ir a matar a alguien, ¿cierto? Es todo lo que no le agrada. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste a leer la palabra? ¿Cierto? O sea, la verdadera adoración no es solo emoción, sino que también es rendición, ¿cierto? Rendirnos a la palabra. La verdadera iglesia no es la que canta fuerte, ¿cierto? La que tiene tantas luces y tantos eventos y tanta cosa, no. La verdadera iglesia es la que obedece con humildad. O sea que hoy al leer nosotros la palabra, lo que estamos leyendo hoy, debemos permitir que nos confronte, que realmente nos quebrante, que realmente nos haga descubrir todo lo malo que somos, ¿cierto? No se trata de solo religiosidad, sino de pronto de un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Cuarto, el juicio viene, pero Dios responde a un corazón humillado. O sea, el juicio va a venir, ¿cierto? El juicio va a venir. Mire que cuando el Señor, Josías consultó al Señor, ¿qué era lo mejor que él debería hacer? ¿Cierto? Y el Señor vio que él se arrepintió, que a él le dolió, que él se humilló. ¿Qué hizo el Señor? Mire lo que le dijo: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y será llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar,
Y ellos dieron al rey la respuesta. Entonces, ¿el Señor qué hizo? Todo el juicio que traía, el Señor cumple, ¿cierto? Porque es un Dios justo, ¿sí o no? Él es un Dios justo y Él ya iba a condenar al pueblo, pero ¿qué hizo? Lo retuvo un poco, ¿cierto? Porque lo perdonó a él. Entonces dijo, no, usted no va a ver eso, pero eso después pasó, ¿cierto? Después sí pasó, después los castigó, ¿cierto? O sea, en ese momento no, porque él le dijo, porque usted se comportó de esa manera, porque realmente le dolió, porque realmente se arrepintió, usted no lo va a vivir. Y así fue, ¿eso? Entonces, por cuanto tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, yo también te he oído. O sea que el Señor, cuando nosotros realmente nos arrepentimos y nos humillamos, Él nos escucha. Él nos va a escuchar. Cuando Él ve que es realidad lo que usted le está diciendo, cuando ve que es real, que es verdad, ¿cierto? O sea, Dios ya había determinado su juicio sobre Judá, pero a causa del corazón quebrantado de un hombre, Él postergó ese juicio, ¿cierto? ¿Qué podemos nosotros aprender ahí? ¿Qué podemos? Hoy en día muchas personas viven alejadas de la Biblia. Muchas personas. Vuelvo y le digo, como les dije ahora, ni Biblia tienen, ¿cierto? Vea, hoy en día usted consigue una Biblia con 10.000 pesos. Como también hay de 500.000 y de 1.000.000, ¿cierto? Pero usted con 10.000, se consigue una Biblia muy buena. Y nosotros como cristianos tenemos que tener ese libro. Entonces, ¿cómo vamos a seguir la guía del Señor? Es como un médico que está estudiando medicina y no tiene un libro de biología, por decir cualquier cosa, ¿cierto? No tiene un libro para estudiar, entonces ¿cómo va a hacer? ¿Cómo va a aprender? ¿Cierto? Si ese es el libro de instrucciones, la Biblia. ¿Sí? O sea que hay muchas personas alejadas de la Biblia, personas que ignoran sus enseñanzas, ¿cierto? Puede que la lean, pero las ignoran, ¿cierto? O sea que así como es en el tiempo de Josías, que el pueblo haya perdido el libro de la ley, el pueblo haya perdido ese libro, hoy también se puede perder la palabra en medio de la rutina. Podemos perder la palabra, ¿cierto? Tener la Biblia, pero perder la palabra, ¿cierto? ¿Con qué? Con el materialismo, con esas ideologías que hay hoy en día, ¿cierto? Esas ideologías modernas, ¿sí? O sea que este pasaje lo que nos recuerda es que debemos redescubrir la palabra de Dios y permitir que realmente transforme nuestras vidas, ¿cierto? Estamos leyendo nosotros, y esa es una pregunta, ¿cierto? Estamos leyendo y aplicando la palabra en nuestra vida diaria. Sí lo estamos haciendo, la estamos leyendo y aplicando, ¿cierto? ¿Qué más podemos entender o aprender? Hoy, cuando nosotros somos confrontados por nuestros pecados, podemos elegir, o nos justificamos o nos humillamos, ¿cierto? ¿Qué eligió Josías? Se humilló y pidió perdón. Él pudo haber justificado, no, es que yo soy muy joven, yo soy un niño, tengo 8 años, ¿cierto? Y yo siempre, pues eso fue lo que vi, mis papás hacían eso, mi abuelo, todos. Y ya haces el loco, no, y justificase, no. Él no se justificó. ¿Qué hizo? Se humilló. O sea que mire que Dios sigue valorando el corazón arrepentido. Dios valora a la persona que se arrepiente. Dios valora a la persona que se quebranta. Eso lo dice Salmo 51:17. Dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si usted realmente está arrepentido, el Señor no te va a despreciar, ¿cierto? Entonces miren que aunque Dios anunció ese juicio contra Judá, sobre Judá, mostró misericordia con Josías, ¿cierto? Mostró misericordia, ¿cierto? ¿Por qué? Por su humildad. ¿Por qué? Por ese arrepentimiento. Y esto nos enseña a nosotros, nos tiene que enseñar que Dios no cambia, ¿cierto? O sea, el Señor es justo, ¿cierto? Él va a seguir juzgando el pecado, lo va a juzgar. Si usted hace lo que no debe hacer, el Señor, usted tiene que pagar por eso, ¿cierto?
Pero también el Señor, con lo que acabamos de ver, extiende su gracia a quienes lo buscan con sinceridad. Si usted lo busca con sinceridad, Él también va a tener consideración de usted, ¿cierto? O sea que a nivel personal, a nivel social, van a haber consecuencias cuando nosotros vivimos alejados de Dios. Cuando nosotros nos alejamos del Señor, van a haber muchas consecuencias, ¿cierto? Pero aún podemos saber que hay oportunidad en encontrar gracia si volvemos a Él, ¿cierto? Pero si volvemos a Él con un corazón sincero, no es que volvamos a Él solo para aparentar, ¿cierto? Usted le podrá aparentar a su vecino, inclusive en la iglesia, ¿cierto? Pero a Dios no, Él sabe, a Él no, ¿cierto? O sea que Josías como rey no ignoró el mensaje de Dios, tomó acción. Ahí mismo tomó acciones para reformar al pueblo, ¿cierto? Hoy, de pronto nosotros o quienes tienen liderazgo en la familia, que son líderes en su hogar, ¿cierto? Que son líderes en la iglesia, que son líderes en la comunidad, ¿cierto? Estas personas tienen la responsabilidad de guiar con integridad y bajo la dirección de Dios. Si usted es una persona que es líder en la iglesia, usted tiene esa responsabilidad, ¿cierto? De guiar bajo la dirección de Dios. Si usted es líder en su casa, igual, usted tiene esa responsabilidad, porque usted como líder de su hogar va a rendir ¿qué? Cuentas, ¿cierto? Va a rendir cuentas, siempre, acuérdense que siempre vamos a rendir cuentas, siempre va a haber esas consecuencias, ¿cierto? Entonces miremos a ver si realmente estamos liderando con temor de Dios y si realmente estamos basándonos en su palabra, ¿cierto? Dios prometió que Josías moriría en paz. No se refiere solo a la paz externa, sino a la paz también interna que viene al vivir en obediencia. Cuando usted vive en obediencia va a tener otro tipo de paz, porque vas a estar en paz con el Señor, ¿cierto? Espiritualmente estás en paz, ¿sí? ¿Qué nos desafía también estos versículos? Nos desafía que debemos volver a la palabra de Dios. Nosotros debemos volver a la palabra de Dios, que realmente nos confronte, examinar nuestro corazón, arrepentirnos si es necesario, ¿cierto? Arrepentirnos y no volverlo a cometer. Confiar en la misericordia de Dios, tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Asumir con responsabilidad nuestro rol espiritual, asumirlo. Buscar la paz verdadera que solo Dios nos puede dar, ¿cierto? Al igual que Judá en ese tiempo, nosotros hoy vivimos en una sociedad que muchas veces elige caminar en esa desobediencia con el Señor, ¿cierto? Porque mire que ese pueblo eligió caminar en esa desobediencia, ¿sí o no? Entonces muchas veces nosotros elegimos eso, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Con la idolatría. ¿Cómo desobedecemos? ¿O cómo lo hizo el pueblo anteriormente? Lo hizo con idolatría, se alejó de la verdad de Dios, ¿cierto? Y vemos que estos pasajes muestran que para Dios los pecados no son desapercibidos, ¿cierto? ¿Cómo nos alejamos nosotros hoy en día? Igual, ¿cierto? Con la idolatría, ¿cierto? Con tantas cosas que hay, ¿cierto? Con el pecado, ¿sí? Con todo lo que vemos en las redes sociales, con todo ese amor que tenemos por el mundo, por las cosas del mundo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el pecado es algo serio y que como es algo serio, tiene consecuencias. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que ver nosotros? Dios vio que el corazón de Josías era blando, que era humilde, ¿cierto? Aunque ese juicio para el pueblo, para Judá, iba a ser inevitable, porque fue inevitable,
la actitud de Josías que hizo, cambió la dirección. Cambió la dirección de su propio destino. O sea que la humildad ante Dios, cuando usted es humilde con el Señor, abre la puerta o las puertas de la misericordia de Dios. ¿Listo? ¿Qué más tenemos que ver nosotros? Dios siempre nos está mostrando su misericordia. Dios siempre está buscando que nosotros nos alejemos del pecado. Dios siempre está buscando que nosotros lo busquemos a Él. Él está siempre pendiente que nosotros lo sigamos, ¿sí? Y está listo para tendernos la mano. Pero muchas veces nosotros somos los que nos alejamos, ¿cierto? Ya lo dijimos ahora, con todas las cosas, con las cosas del mundo, ¿cierto? Con el trabajo, es más importante. Por ejemplo, un domingo. Ustedes un domingo deben estar en la iglesia. Son 2, 3 horitas, listo, ya después vayan a hacer lo que tenga que hacer. Pero usted no puede cambiar este tiempo por otra cosa. No lo puede cambiar. Lo que pasa es que nos acostumbramos, ¿cierto? Ay, no, es que como yo no, es que me dijeron que fuera el domingo, entonces, y yo necesito la plata, lo que se vaya a ganar, eso no justifica seguir realmente al Señor, ¿cierto? Muchas veces ponemos nosotros más nuestro ego, nosotros mismos, que las cosas del Señor. Muchas veces. Hay un evento importante, por ejemplo, como el que hubo ayer, de los niños. ¿Quiénes estuvieron allá ayer? Ok, el que bueno, ya, ellas dicen, sí. Pero el que hubo debajo del puente también en Moravia. Otro puente. A todo el mundo se invitó, ¿cierto? No quiere decir que si usted no es profesora, que si usted no, pero servidores que ayuden, porque hay mucho que hacer. Hay mucha necesidad. Pero ¿qué pasaba? Todos tenían algo que hacer, ¿cierto? O teníamos algo que hacer. Teníamos que trabajar, teníamos que mercar, teníamos que ir al médico, teníamos que ir a esto, y que hoy es mi día, es que mañana no, es que hoy sí. ¿Por qué? Porque no tenemos, y lo que yo les decía ahora, todos los días hablamos lo mismo. Lo más importante que quiere el Señor es que seamos dedicados a Él. Lo más importante que quiere el Señor es que Él sea lo único en su mente, en su corazón. Pero siempre ponemos nosotros en la balanza las cosas de nosotros, lo que creemos que es mejor para nosotros, ¿sí? Cuando sabemos que allá hay tantos niños que necesitan realmente dirección, conocer de la palabra. Eso es una gran labor. Es como la que se hace aquí con los niños. Ustedes, por ejemplo, ahorita no lo entienden, pero esperen que ellos estén más grandes. Esperen que empiecen a conocer sus amiguitos, a qué los van a incitar, a qué los van a llevar. Pero si ellos ya conocen de la palabra, ¿qué va a hacer? Alguna cosa se les va a quedar. Créame, ellos, ¿por qué se quedan aquí? Hay gente que dice, ay no, pero es que tan chiquitos deben estar es por allá. No, ya son niños, ya entienden. Inclusive aquellos, ellos van a entender. Ellos ya saben qué es lo bueno y qué es lo malo. Un niño sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellos saben cuando están haciendo algo malo y cuando es bueno. ¿Sí o no? Y si tienen la palabra, y si realmente tienen su palabra en la mente y en el corazón, se van a dar cuenta qué cosas son malas y qué son cosas buenas realmente para el Señor. Y con el tiempo ellos algo los va a detener. Ya cuando se vayan de su casa, ya ellos verán cómo responden, ¿cierto? Ellos ya son, ante Dios ellos van a responder. Pero mientras estén en su casa, ustedes son los que van a responder, todos muchachitos. Ay, es que no, ay, no hay que decir, no, mi hijo, no, se volvió un vicioso. ¿Cómo es que volvió usted? Usted que no supo llevar ese control y que no lo llevó por buen camino y que no le enseñó, que no lo guió y no lo crió en la palabra del Señor, ¿cierto? Que también puede pasar que conozcan y sí, puede pasar, ¿cierto? Pero si conocen de Dios va a ser. Entonces nosotros estamos invitados realmente a que nos pongamos las pilas, ¿cierto? Lo más importante son las cosas del Señor. Así trabajo, que ni el marido, ni la esposa,
que ni los hijos, nada. Lo primero del Señor, es que la Biblia lo dice. Amar al Señor tu Dios con todo, con tu corazón, con tu mente, con todas tus fuerzas, ¿cierto? Con toda tu alma. ¿Dice la palabra o no? Así dice, ¿cierto? Es que Él quiere todo. ¿Cómo hacía el pueblo? Todo era para el Señor. Pero nosotros no, nosotros tenemos otras prioridades, ¿cierto? Y tenemos que estar preparados porque va a llegar un juicio, ¿cierto? Mire que el juicio llegó. El Señor lo postergó, pero llegó. Y algún día, más temprano que tarde, vamos a tener que rendir en ese juicio. Mejor dicho, piense hoy. Si hoy fuera el día que nos tenemos que ir, ¿de para dónde va? ¿Usted qué piensa? Analice. ¿Sale a encontrarse con el Señor o sale a encontrarse con Don Sata? ¿Ah? ¿Con quién se va a encontrar? Usted no se va a ir para un purgatorio como enseñan por allá estas sectas. Que no, que es que se va para el purgatorio, entonces tenemos que hacer 20 misas para que paguen las misas, para que lo saquen de allá. Eso no está en la Biblia en ninguna parte. Esos son inventos de gente, de hombres, ¿cierto? Que en sus reuniones, en sus orgías, sacan todo ese tipo de enseñanzas, ¿cierto? Que no son bíblicas. No, usted se va, dice la Biblia, que usted o se va para el cielo va a encontrarse con el Señor, o se va a encontrar con el que no debería encontrarse, ¿cierto? Ya sabe cuál es. Ok, ¿por qué nos desviamos ahí un momentico? Bueno, porque estamos hablando, todo tiene que ser de lo mismo, ¿cierto? De lo mismo. Entonces tenemos también nosotros que interceder por otras personas, ¿cierto? El Señor dice que Él escucha la oración solo de los justos, ¿cierto? O sea que nosotros, para que el Señor nos escuche, tenemos que ser, ¿qué? Justos, estar de acuerdo a la palabra, acorde a la palabra. Como dice la Biblia de Josías, no se desvió ni a la izquierda, ni a la derecha, ni a la izquierda. ¿Sí? Pero también podemos, mire que hay cosas que tenemos que hacer, ¿cierto? Orar por la familia, ¿cierto? Pedirle al Señor, por el país, ¿cierto? Mire que Josías, ¿qué hizo? Se encargó del pueblo, ¿cierto? Él pidió perdón y empezó y cambió todo. ¿Para quién? Por su pueblo, ¿cierto? O sea que Dios sigue escuchando al que se humilla. Todos los que se humillan, el Señor los escucha. Todos los que realmente hacen lo que el Señor quiere y todos los que se arrepienten realmente de corazón, el Señor los escucha, ¿sí? ¿Qué más tenemos que ver? Adelantándonos un poco, que ustedes también ya lo vieron, que fue en Segunda de Reyes 23, ahí se describen las reformas que se hicieron, ¿cierto? Las reformas religiosas que hizo, ¿cierto? Las que llevó a cabo Josías con el pueblo. Ahí está todo lo que él decidió hacer, ¿cierto? Y este capítulo es muy significativo porque muestra un renovado esfuerzo por volver a Dios. Él dijo, bueno, listo, se arrepintió, dijo, bueno, a partir de ahora vamos a aplicar lo que dice la palabra, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nos vaya bien a todos. O sea, que ¿qué hizo? Erradicó la idolatría. Erradicar la idolatría fue lo que él quiso hacer, ¿cierto? Restaurar la adoración genuina del único Dios verdadero, ¿cierto? Porque ellos estaban siendo idólatras, adorando un poco de dioses, ¿sí? Pero él lo que hizo fue restaurar todo y solo colocar la adoración a quién, o sea, quitó ídolos, limpiaron el templo, ¿cierto? ¿Qué más? Hizo un pacto con el pueblo de obedecer a Dios. Y todo eso es lo que hoy necesita nuestra iglesia, todas las iglesias, ¿cierto? ¿Sí? Necesitan realmente una reforma espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchas iglesias que van por el camino que no es, ¿cierto? No necesitan una reforma de paredes o de lugar o de locación, no, sino de corazones. Eso es lo que la iglesia necesita, una reforma en el corazón, ¿sí?
debemos arrepentirnos, debemos alejarnos de la idolatría, debemos alejarnos de todo lo malo. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que obedecer al Señor, tenemos que seguir sus instrucciones, sus mandamientos. ¿Cómo podemos aplicar nosotros esto hoy para la iglesia? Para que vayamos terminando, porque ya me adelanté un poquito, me atrasé un poquito para terminar. O sea, debemos volver a predicar la palabra con fidelidad. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Volver a predicar la palabra, ¿cierto? No añadiéndole cosas, no añadiéndole ideas humanas o comentarios, todo eso que ustedes ven por ahí, ¿cierto? Sino que solo la Biblia, eso es lo que tenemos que enfocarnos, solo la Biblia, nada de folletos ni de libros, nada de eso, eso no, la Biblia, lo que dice la Biblia, ¿cierto? Que es que aquel es una persona que sabe mucho y sacó un libro, no, es muy bueno de pronto ahí si usted quiere entretenerse un rato, pero no aplicar nada si no está conforme a la palabra del Señor. Debemos examinar nuestras vidas a la luz de las Escrituras, ¿cierto? Eso también lo tenemos que hacer. Si estamos viviendo en obediencia, cada uno se pregunta y se responde. Tenemos de pronto pecados ocultos, ¿sí? Otra cosa que tenemos que hacer reformas espirituales, así como las que hizo Josías, ¿cierto? Sacó todos los ídolos. ¿Qué es un ídolo para ti hoy? ¿Qué te está alejando del Señor? De pronto el trabajo, de pronto la televisión, de pronto el internet, de pronto el celular, de pronto actividades que para nada edifican y que para nada le ayudan al Señor. Debemos quitar todo lo que le desagrada a Dios, todo en nuestra vida lo que le desagrada, nuestra, ¿cómo se dice? Todo lo que hace que el Señor no esté de acuerdo con nosotros, que el Señor se ofenda. Debemos fomentar una cultura de lectura de la Biblia, ¿cierto? O sea, estar leyendo. Hombre, en el desafío es muy bueno por eso, porque usted está leyendo todos los días, ¿cierto? Todos los días está aprendiendo. Debemos tener ese temor a Dios y empezar a enseñarlo a los muchachos. Limpiar nuestro ministerio de hipocresía, de división, de orgullo, limpiar todo eso, quitar todo eso y volvernos al primer amor, ¿cierto? Con el Señor, la santidad, la oración, el servicio, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar nosotros y sacar esa conclusión. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Realmente estamos haciendo lo que el Señor quiere? ¿Realmente nosotros estamos siguiendo sus palabras, sus instrucciones, ¿cierto? ¿O estamos haciendo lo que nosotros queremos? ¿Qué estamos haciendo nosotros realmente? ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Ya sabemos que el Señor lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos, ¿cierto? Y que volvamos a desempolvar la Biblia, ¿cierto? Que volvamos a seguirla, a seguir sus palabras. ¿Qué vamos a hacer nosotros de aquí en adelante? ¿Vamos a seguir igual o realmente vamos a tener un cambio? ¿Cierto? ¿Vamos a seguir las instrucciones del libro, de la Biblia? ¿O vamos a seguir las instrucciones de dónde? De lo que nos dice el internet o la gente del mundo, o la gente que no conoce nada de la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie para que oremos, ¿cierto? Y vamos a terminar este momento. Vamos a darle gracias al Señor por este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos ilumine. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque hoy hemos escuchado tu palabra, Señor. Gracias por habernos traído esta enseñanza, Señor. Sabemos que no es demasiado tarde, Señor, para podernos arrepentir y para poder seguir aplicando todas sus instrucciones que nos has dado por medio de tu palabra, que las encontramos en la Sagrada Biblia. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, que debemos alejarnos de todo lo malo, de todos los ídolos, de todo lo que nos aleja de ti, Señor, de todo lo que hace que todos los días estemos más alejados, que nos conformemos más por internet, ¿cierto? Que no queramos venir a encontrarnos contigo, Señor, con tus hijos,
con los hermanos, para escuchar tu palabra, para tener esa convivencia. Te pedimos, Señor, porque a veces hemos puesto por delante otras cosas antes que servirte a ti, Señor. A veces es más importante nuestro trabajo, es más importante la familia, es más importante los amigos, es más importante la televisión, las redes sociales, que seguirte a ti, Señor. Son más importantes otras cosas que seguirte a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que hoy, a partir de este momento, Señor, tú entres en nuestro corazón, en nuestra mente, y que sea la prioridad. Que siempre ante cualquier situación, cuando tengamos que decidir algo, lo primero que tenemos que ponerte es a ti delante. Lo que tú quieras primero. Y después, las otras cosas. Gracias, Padre Santo, porque hoy hemos recibido tu palabra. Gracias por esta semana, Señor, que hemos vivido, Señor, y que sabemos que estuviste con nosotros. Nos diste la mano, Señor. Y te pedimos, Padre Santo, que esta semana que viene sigas con nosotros, Señor. Síganos enseñando, Señor. Y danos ese conocimiento de la palabra para que te podamos temer, Señor. Y para que podamos arrepentirnos de tantas cosas malas que hacemos todos los días, Señor. Perdónanos, Padre Santo, pero ayúdanos, Señor, a que esta semana sea de bendición para nosotros. Que espiritualmente crezcamos más, conozcamos más de ti y que podamos llevar tu palabra a muchas personas, Señor, que lo necesitan. Gracias, Padre Santo, por este momento. Gracias, Padre Santo, por haber estado aquí con nosotros. Amén y amén. Hermanos, démosle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios los bendiga.